Hola, ¿qué tal psicocientíficos? ¿Cómo están? ¿Quieres saber qué es la psicología clínica y qué funciones realiza esta rama de la psicología? En este video te explico eso y más. Vamos con el video, psicocientíficos. La psicología clínica es la rama de la psicología en la que se realiza la evaluación, diagnóstico, prevención y tratamiento de personas con algún tipo de trastorno psicológico que afecta su calidad de vida. Dentro de la psicología clínica existen varias corrientes teóricas como lo es la conductista, la psicoanalítica, la gestalt, la humanista. Por cierto, si quieres que haga un video hablando sobre estas corrientes, ponlo en los comentarios. Es habitual que los psicólogos clínicos utilicen herramientas de varias corrientes teóricas. La psicología clínica se suele confundir con la psiquiatría, ya que se suele pensar que existen objetivos similares. Pero la diferencia principal es que la formación de base de los psicólogos clínicos es la psicología y la de los psiquiatras es la medicina. Los psiquiatras, al ser médicos, pueden brindar medicamentos a sus pacientes a diferencia de los psicólogos clínicos. Los psicólogos y los psiquiatras suelen trabajar juntos en la práctica con equipos multidisciplinarios, esto para brindar una solución a problemas complejos que pueden afectar a los pacientes. Las herramientas que se proporcionan al estudiar esta rama de la psicología se pueden aplicar en intervención en familias, terapia de personas adultas, terapia para niños, neuropsicología clínica, rehabilitación neuropsicológica, atención e intervención en determinados trastornos y psicooncología. Cada profesional de la psicología clínica puede decidir en qué campos especializarse, por ejemplo, los mencionados anteriormente. Por eso es importante que los profesionales cuenten con una preparación amplia y eficaz. La neuropsicología y la psicooncología son ramas de la psicología clínica. La neuropsicología estudia la relación entre las estructuras cerebrales y los procesos mentales y conductuales. Estudia a personas sanas y a personas que han sufrido daños cerebrales. Es una especialidad entre la psicología y la neurología. Por cierto, en el primer comentario te dejo el video que hicimos hablando acerca de la neuropsicología. Corre a verlo. La psicooncología es el campo de estudio e intervención a los trastornos psicológicos asociados con el diagnóstico y el tratamiento del cáncer en el paciente. Sus principales áreas de intervención son apoyo psicosocial a los pacientes con cáncer y a sus familiares en todas las etapas de la enfermedad, la investigación científica de los determinantes psicológicos del cáncer, prevención del cáncer, entre otras. La psicología clínica infantil es un campo de estudio que evalúa, diagnostica y trata a los niños o niñas. Los especializados en esta rama de la psicología han estudiado todo lo relacionado al infante, como su desarrollo y trastornos que puedan afectarlos. Algunos problemas comunes que trata un psicólogo o psicóloga infantil son bullying o acoso escolar, fobia escolar, autismo, depresión infantil, divorcio de los padres, tics nerviosos o el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros. Las funciones de un psicólogo clínico son evaluación. En esta etapa se busca reunir toda la información acerca de la conducta, el funcionamiento cognitivo y el estado emocional de una persona o un grupo de personas. El diagnóstico. En esta etapa consiste en identificar el problema. En esta etapa se realizan intervenciones clínicas con el objetivo de resolver algún trastorno psicológico, emocional o conductual que puedan afectar a los pacientes. Entre otras funciones del psicólogo clínico se encuentran la prevención y la promoción de la salud mental. En esta etapa, un psicólogo clínico realiza funciones de prevención y promoción de la salud, por ejemplo, hacer campañas sobre la ansiedad y cómo prevenirla. Labores de investigación. Debido a su formación, el psicólogo clínico puede realizar actividades que permitan avanzar en el conocimiento del comportamiento humano. Enseñanza. Una función más del psicólogo clínico es que puede estar totalmente o parcialmente dedicado a la enseñanza y formación, esto en cursos de grado o de posgrado.
Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Pon en los comentarios si conocías la psicología clínica. Recuerda suscribirte, darle like y compartir nuestro video. Por cierto, aquí te dejo un video que te puede interesar. Nos vemos pronto, psicocientíficos.